Ya el sistema en línea, bienvenidos a bordo, viajeros y viajeras del saber a Atomun, el espacio donde convergen los universos cognitivos y la realidad del sur global por la multiplataforma de Telesur. Para quien les habla Jack Bravo, es un placer acompañarles a abrir las compuertas de la interfaz científica de esta sociedad hiperconectada. Hackeen el algoritmo. En redes sociales nos encuentran como Atomun Telesur en Facebook, en X como @Atomun Telesur y @Jack Telesur, y en Instagram como @Atomun_Telesur. Sin perder un solo nanosegundo, entramos en fase de análisis con los datos más relevantes preparados por el equipo de producción en esta jornada. Iniciamos de inmediato, veamos. Alertas, noticias, datos y un sinfín de algoritmos en la cotidianidad. Pero ¿te has preguntado si tu mente se siente saturada? Pues viajeros y viajeras del saber, permítanme señalarles que estás bajo los efectos de la infoxicación. En este episodio exploramos la cara oculta de la hiperconectividad cuando la sobrecarga de datos bloquea la toma de decisiones y afecta tu bienestar. Desafíen el algoritmo con nosotros y descubran cómo sobrevivir a la intoxicación digital en un mundo que nunca hace silencio. Pero antes de profundizar, les invito a conocer cómo se mueve la dinámica innovadora de la semana. Un grupo de estudiantes de secundaria de Zumpango, México, desarrolló un robot explorador capaz de operar en túneles subterráneos, zonas arqueológicas y áreas afectadas por derrumbes. Una innovación que les valió su clasificación para representar al país en el Asia Pacific Open Championship 2026 en Australia. El dispositivo, llamado Search, incorpora cámaras, sensores para detectar gases como radón y medidores de oxígeno, además de un sistema de tracción diseñado para superar obstáculos en espacios reducidos y terrenos irregulares. El proyecto fue desarrollado por el Club Investiga Torres de la Secundaria 315 Torres Quintero, con la asesoría del arqueólogo Sergio Gómez Chávez, reconocido por utilizar robots en la exploración del túnel bajo el templo de la Serpiente Emplumada en Teotihuacán. China está ejecutando una de las mayores transformaciones educativas de su historia. Entre 2021 y 2025, las universidades del país eliminaron o suspendieron más de 12.200 programas de pregrado, considerados obsoletos, y crearon cerca de 10.200 nuevas titulaciones enfocadas en inteligencia artificial, tecnologías emergentes e industrias estratégicas. La reforma ya ha impactado a más del 30% de toda la oferta universitaria china y busca responder a dos desafíos clave: fortalecer el liderazgo tecnológico del país y enfrentar la creciente crisis de empleo entre los graduados. Las áreas menos vinculadas a la demanda laboral, como algunas carreras de artes y lenguas, están cediendo espacio a programas relacionados con automatización, ciencia de datos, robótica y desarrollo de inteligencia artificial. En una era donde la información compite por segundos de atención, el Observatorio Venezolano Antibloqueo presentó Infodatos, una plataforma digital que busca traducir la economía nacional en indicadores, infografías y contenidos visuales de fácil comprensión para el público. La iniciativa apuesta por el uso de herramientas digitales y formatos interactivos para acercar datos económicos a los ciudadanos, reduciendo la complejidad técnica y facilitando el acceso a información actualizada sobre la dinámica productiva y financiera del país. Bajo el lema "La información veraz se bloquea", el proyecto promueve la difusión de material gráfico y audiovisual descargable, pensando para circular en redes sociales y en entornos digitales. Con esta propuesta, la visualización de datos se consolida como una de las tecnologías clave para democratizar el acceso a la información en la economía digital del siglo XXI. La ciencia no se detiene y nosotros en Atomun tampoco. En la intersección entre la innovación y la realidad, únanse a la conversación y compartan sus inquietudes en atomun@telesurtv.net. Ustedes son el motor de esta búsqueda. Iniciamos una breve descarga de datos en pausa.
es una escala técnica, pero quédense porque al volver activamos el espacio gamer para poner a prueba tus sentidos. Volvemos con más de Atomun. En Espacio Gamer, viajamos hasta Sea of Stars, el aclamado juego de rol RPG de Sabotage Studio, que rinde un hermoso homenaje a los clásicos de turnos y gráficos retro. Aquí no encontrarás complejas mecánicas modernas ni narrativas enrevesadas. La aventura nace como un apasionante proyecto financiado por Kickstarter, que logra capturar la esencia de la época dorada del género. La historia sigue a dos niños del solsticio que combinan los poderes del sol y de la luna para realizar la magia del eclipse, la única fuerza capaz de repeler a las monstruosas creaciones de un malvado alquimista conocido como el Fleshmancer. Lejos de ser un simple ejercicio de nostalgia vacía, el juego destaca por una dirección artística impecable, una banda sonora memorable y un sistema de combate dinámico que mantiene al jugador siempre atento. Aunque recurre a los tópicos más tradicionales de los juegos de rol, Sea of Stars logra brillar como el mejor juego independiente. Avanzamos con más de la ciencia, tecnología e innovación al servicio de la humanidad. Esto es Atomun. La infoxicación es el estado de parálisis cognitiva y saturación mental que ocurre cuando el volumen de información que recibimos supera la capacidad para procesarla. No es un simple exceso de lectura, sino un fenómeno patológico donde el cerebro, bombardeado por estímulos incesantes, pierde la facultad de distinguir lo relevante de lo trivial. No se trata solo de tener mucha información, sino de cómo este exceso genera ansiedad, bloqueo mental y una disminución drástica en la calidad de vida y la toma de decisiones de las personas, convirtiendo la abundancia digital en un problema de salud pública, un tema que ampliamos para ustedes acá el análisis Viajeros y Viajeras del Saber. La infoxicación digital, un término acuñado por Alphonse Cornella en 1996, no es tener demasiado conocimiento, sino recibir tanta información que nuestro criterio termina saturado. Se manifiesta en la lectura superficial, el consumo constante de contenidos y la ansiedad de sentir que siempre nos estamos perdiendo algo. Es el ruido desplazando a la señal. Cuando la cantidad de datos supera nuestra capacidad de análisis, la información deja de ser una ventaja y se convierte en una carga que afecta la concentración, la creatividad y la toma de decisiones. La solución no es desconectarse, sino aprender a filtrar, priorizar fuentes confiables, organizar tiempos de consumo informativo y enfocarse en lo relevante antes que en lo inmediato. Porque en la era digital, el verdadero poder no está en acceder a más información, sino en saber cuál merece la atención. Nuestro afán por fotografiar y comunicar constantemente todo. Ese deseo irrefrenable por producir y reproducir imágenes de forma desenfrenada. Escribir y mandar mensajes constantemente. Guardarlo todo. Cada imagen, cada conversación, cada pensamiento, cada información que recibimos. Buscar constantemente información o la confirmación de la información de un tema determinado. O que nos bombardeen constantemente con informaciones que no necesariamente nos interesan y ni siquiera hemos buscado. Y esto no solamente nos pasa a los individuos, también pasa a los organismos públicos, a las empresas, a las organizaciones. Vamos, es un virus que nos afecta a todos. Y ese virus se llama
la infoxicación, más conocido por la sobrecarga de información. Y lo triste de esto es que demasiada información puede llegar a limitar nuestra capacidad para comprender. Al final, leemos demasiado y entendemos muy poco de lo que leemos. Según diversos estudios sobre cognición humana, el cerebro posee límites biológicos para procesar datos. Cuando el flujo constante de mensajes, videos, noticias y alertas supera esa capacidad, entramos en un estado de saturación mental donde la comprensión profunda es reemplazada por el consumo rápido y superficial. Las consecuencias ya son visibles: aumento de la ansiedad, dificultad para concentrarse y una creciente fatiga de decisión. En otras palabras, mientras más opciones, estímulos y datos intentamos evaluar, más se agota el sistema cognitivo y más difícil se vuelve tomar decisiones efectivas. Según los especialistas, la exposición permanente a alertas y estímulos digitales mantiene elevados los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, favoreciendo cuadros de ansiedad, fatiga mental y alteraciones del sueño. Por ello, cada vez más voces proponen tratar la gestión de la atención como una forma de higiene esencial para el siglo XXI. Pero el problema no termina ahí. Ante la imposibilidad de procesar la enorme cantidad de información disponible, millones de usuarios están delegando sus decisiones en algoritmos de recomendación. El resultado son burbujas informativas y cámaras de ego que limitan la diversidad de perspectivas y alimentan la polarización. ¿Estamos más informados o simplemente más saturados? Expertos advierten que la era digital está borrando la frontera entre datos, información y sabiduría. Ante este escenario, recuperar el control de nuestra atención se ha convertido en uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Porque la verdadera batalla digital ya no es por la información, sino por nuestra capacidad de pensar con autonomía en medio del ruido constante de la red. En un ecosistema digital donde todo compite por la atención, la claridad mental se ha transformado en una ventaja estratégica. La solución no pasa por desconectarse del mundo, sino por aplicar una auténtica dieta digital, filtrar fuentes, reducir el ruido informativo y recuperar espacios de pausa donde el cerebro pueda transformar datos en conocimiento útil. Hoy, la diferencia entre sentirse saturado o tomar mejores decisiones depende de una habilidad clave: distinguir entre lo que simplemente reclama atención y lo que realmente aporta valor. Por eso, dominar el flujo de información ya no es una cuestión de productividad, es una herramienta de supervivencia cognitiva. A continuación, te presentamos 5 estrategias para vencer la sobrecarga informativa y recuperar el control de tu atención. 5 estrategias contra la sobrecarga de información. Curaduría de fuentes. Audita tus redes, suscripciones y boletines. Elimina las fuentes que generan ruido y quédate solo con las que ofrecen datos verificados. Análisis profundo y valor para tus objetivos. Time blocking informativo. Asigna bloques fijos para noticias y correos. Fuera de esos espacios, desactiva notificaciones y protege tu concentración y pensamiento profundo. Dieta digital. Practica la ignorancia selectiva. Si una información no impacta tu vida o trabajo en las 48 horas, déjala pasar. Si es realmente importante, volverá a ti. Segundo cerebro. No uses tu memoria para guardar datos, sino para analizarlos. Organiza la información y reduce la ansiedad de olvidar lo importante. Prioriza la acción. Antes de consumir información, pregúntate: ¿puedo aplicarla hoy? Si no, archívala o descártala. Así evitarás la saturación y la parálisis por análisis. Cada día recibimos miles de estímulos, notificaciones y contenidos diseñados para captar nuestra atención, hasta el punto de reaccionar más de lo que reflexionamos. Ante este escenario, expertos proponen un cambio urgente: pasar de consumidores pasivos a curadores activos de información. La clave está en utilizar herramientas de filtrado, listas segmentadas y fuentes confiables que funcionen como un cortafuegos digital. En la economía de la atención, sobrevivir ya no depende de consumir más contenido, sino de elegir mejor qué información merece entrar en nuestra mente. La batalla más importante de la era digital no ocurre en las pantallas, sino en nuestra mente. Expertos advierten que combatir la infoxicación ya no es una cuestión de organización, sino de autonomía intelectual. Frente a un flujo incesante de datos, la estrategia es clara: menos inmediatez y más profundidad. Limitar el tiempo frente a las pantallas y verificar la información antes de consumirla se ha convertido en una ventaja
competitiva. En un mundo saturado de contenido, la diferencia ya no está en quién acumula más datos, sino en quién conserva el control de su atención para tomar mejores decisiones. En esta sociedad hiperconectada, el flujo informativo es infinito, pero la atención humana es un recurso limitado. La infoxicación obliga al cerebro a operar en un estado de escaneo superficial, lo que destruye el pensamiento crítico y la capacidad de análisis profundo, dejándonos vulnerables a las noticias falsas y al sesgo del algoritmo, de tal manera que es necesario tomar cartas en el asunto para que esto no afecte la perspectiva de la realidad offline. Momento de una nueva pausa en Atomoon, pero antes les invito a viajar en la data. La sobrecarga informativa es uno de los grandes desafíos de la era hiperconectada. Ocurre cuando la cantidad de datos que recibe una persona cada día supera la capacidad del cerebro para procesarlos y darle sentido. Notificaciones, redes sociales, algoritmos y plataformas en tiempo real compiten de forma constante por la atención humana, generando un flujo ininterrumpido de estímulos que dificulta la concentración y el pensamiento crítico. El resultado es una paradoja moderna. Nunca se había tenido tanto acceso a la información, pero cada vez cuesta más tomar decisiones claras, profundas y efectivas. La abundancia de datos no siempre produce más conocimiento. Con frecuencia, genera fatiga mental y parálisis por análisis. Rompemos la barrera de lo conocido para explorar el tejido de la galaxia. Desde el observatorio de Telesur abrimos una ventana a los enigmas del cosmos profundo. La cuenta regresiva ha terminado. Es momento de cruzar la frontera del saber. Iniciamos propulsión interestelar en Fuera de órbita. El telescopio espacial James Webb acaba de encontrar la evidencia más sólida hasta ahora de un fenómeno que parecía sacado de la ciencia ficción: posibles estrellas con agujeros negros en el universo primitivo. Los investigadores analizaron un misterioso objeto conocido como Eclipse 17775, un diminuto punto rojo detectado a unos 1800 millones de años después del Big Bang. Gracias a una combinación extraordinaria entre la potencia del Webb y el efecto del lente gravitacional de una galaxia cercana, los científicos obtuvieron el espectro más detallado jamás registrado de uno de estos enigmáticos objetos. Identificaron más de 40 señales químicas que apuntan a la presencia de un agujero negro supermasivo envuelto en una densa nube de gas caliente, una estructura conocida como estrella de agujero negro. Este hallazgo podría ayudar a resolver uno de los mayores misterios descubiertos por el Webb desde 2022, el origen de los llamados pequeños puntos rojos, objetos que desafían las teorías sobre la formación temprana del universo. ¿Alguna vez han pensado en lo expuestos que estamos a la radiación? No hablo solo de los viajes a Marte, sino de los dispositivos que llevamos en el bolsillo, los satélites que proporcionan internet y hasta los equipos médicos que salvan vida. Hasta hoy, protegernos de la radiación significaba usar planchas de plomo pesadas, muros de hormigón aburridos o capas de metal tan gruesas que hacían que cualquier tecnología pareciera un tanque de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen una capa protectora tan fina que es prácticamente invisible, pero tan potente que puede detener partículas energéticas que antes requerían centímetros de acero. Acompáñennos en este viaje en el difícil de creer de esta semana. Imagina un escudo contra la radiación más delgado que un cabello humano.
Lo que hasta hace poco parecía ciencia ficción ya es una realidad de laboratorio. Un equipo de científicos desarrolló un material ultrafino capaz de bloquear partículas radioactivas de alta energía sin el peso ni el volumen de los blindajes tradicionales. La clave está en una nueva generación de nanomateriales diseñados para ofrecer máxima protección en un espacio casi invisible. El impacto podría ser enorme, desde proteger a los astronautas en futuras misiones a Marte hasta mejorar la seguridad en equipos médicos y satélites expuestos a la radiación cósmica. Ahora bien, el reto aún no está superado. La fragilidad de estos materiales, su resistencia en entornos extremos y los costos de producción siguen siendo grandes desafíos. A decir del escritor español Francisco Alcaide Hernández, no hace falta más información y datos, sino mejores filtros y más criterio para saber interpretar la información y convertirla en conocimiento de valor que marque diferencias. Con esta reflexión, la infoxicación demuestra que un exceso de ruido genera silencio intelectual. En el sur global, donde la soberanía tecnológica es clave, aprender a gestionar este flujo es vital para evitar ser colonizados por narrativas algorítmicas diseñadas para mantenernos en bucles infinitos de consumo de datos. Y así culminamos un nuevo episodio de Atomon y será hasta una nueva travesía cognitiva. No sin antes recordarles seguir nuestras redes sociales que pueden apreciar en sus pantallas. Será hasta una próxima ocasión, viajeros y viajeras del saber.